Mi familia me culpaba por todo, así que me marché y los dejé para que afrontaran el caos que ellos mismos crearon. Y yo soy David, tengo 25 años, estoy haciendo malabares con las clases de la universidad, un trabajo exigente a tiempo parcial y la presión constante de ser el supuesto responsable de mi familia. Crecer en un hogar estricto con mi hermano menor, Evan, no fue fácil. Nuestros padres, Sandra y Michael, tenían reglas y expectativas para todo, toques de queda, calificaciones, tareas domésticas, lo que se te ocurra. Pero, por alguna razón, esas reglas siempre parecían aplicarse más a mí que a Evan. Evan tiene 21 años ahora, y mientras yo he pasado mi vida intentando cumplir con cada expectativa, él ha dominado el arte de esquivarlas por completo. Es el niño mimado despreocupado que de alguna manera se las arregla para salir ileso de cualquier problema. Ya sea que falte a la escuela, se quede fuera toda la noche o convierta la casa en una zona de fiesta, Evan se sale con la suya en todo. Yo, por otro lado, no puedo ni siquiera perderme una cena familiar sin que me digan que necesito dar un mejor ejemplo. Los dobles raseros han estado ahí desde que tengo memoria. Una vez, cuando éramos niños, accidentalmente tiré una lámpara mientras desempolvaba. Mis padres me castigaron durante 2 semanas. Unos años más tarde, Evan lanzó una pelota de béisbol directamente a través de la ventana de la sala, y todo lo que recibió fue una palmada en la muñeca y un recordatorio de que tuviera más cuidado la próxima vez. Esos momentos plantaron las primeras semillas de resentimiento en mí, aunque traté de restarle importancia como parte de ser el hermano mayor. Ahora, estoy empezando a darme cuenta de que es más que eso, es un patrón, un ciclo constante y agotador en el que los errores de Evan se pasan por alto y los míos se magnifican. Mis padres parecen pensar que, como soy mayor, puedo manejar más. Ven mi responsabilidad como un pozo sin fondo del que pueden sacar, mientras que a Evan lo tratan como si todavía estuviera aprendiendo a ser un adulto funcional. La semana pasada fue un ejemplo perfecto. Llegaba tarde después de trabajar un turno doble en la cafetería, y cuando llegué a casa, mi padre me recibió con el ceño fruncido y una charla sobre administración del tiempo. David, necesitas mejorar tu equilibrio de horario, me dijo. No solo eres responsable de ti mismo, estás dando ejemplo a tu hermano. Mientras tanto, Evan estaba tirado en el sofá, con los auriculares puestos, jugando a videojuegos como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Había faltado a sus clases de nuevo ese día, pero nadie parecía notarlo ni preocuparse. No son solo las grandes cosas las que me agotan, son los pequeños recordatorios cotidianos de lo diferentes que son las expectativas para nosotros. Si me olvido de sacar la basura, recibo una reprimenda sobre cómo estoy holgazaneando. Si Evan se salta sus tareas durante una semana, se lo pasan por alto con una risa, diciendo, así es Evan. Cuando pregunto por qué él no tiene que seguir las mismas reglas, me dicen que es más joven, que ya lo entenderá. Lo que más me frustra es cómo Evan parece regodearse en la dinámica. Sabe que puede salirse con casi cualquier cosa y se aprovecha de ello. Si intento llamarle la atención, me quita importancia con esa sonrisa engreída suya. Relájate, David, dice, eres como un libro de reglas andante. Es exasperante, pero intento que no vea cuánto me molesta. Sé que discutir con él no cambiará nada, solo le dará más combustible para sus bromas. He aprendido a agachar la cabeza y concentrarme en mis objetivos. Entre mis turnos en la cafetería y mis estudios, no tengo mucho tiempo para pensar en el drama familiar. Sigo diciéndome que una vez que me gradúe, consiga un buen trabajo y me mude, nada de esto importará más. Pero en el fondo, sé que no es tan simple. El resentimiento se ha estado acumulando durante años, y no es algo de lo que pueda simplemente marcharme. El favoritismo no siempre es obvio, pero está ahí en la forma en que mis padres nos responden. Cuando Evan se salta una cena familiar, apenas lo mencionan, pero cuando yo llego tarde por el trabajo, recibo una charla sobre la importancia de priorizar a la familia. Si Evan llega a casa borracho después de una fiesta, lo atribuyen a errores de juventud. Si dejo una luz encendida durante la noche, recibo una reprimenda por desperdiciar electricidad. A veces, me pregunto si siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. ¿Ven los dobles raseros, o se han convencido a sí mismos de que así es como funcionan las familias? He intentado mencionarlo un par de veces, pero las conversaciones siempre terminan de la misma manera, con ellos desestimando mis preocupaciones o devolviéndome la culpa a mí.
Solo tienes celos de tu hermano, dicen, o deberías estar orgulloso de él, está resolviendo las cosas. ¿Orgulloso? ¿Orgulloso de qué? ¿De faltar a clase? ¿De destrozar la casa? No tiene sentido para mí. No soy perfecto, pero he pasado toda mi vida tratando de hacer lo correcto. He trabajado duro para construir un futuro para mí, y he tratado de ser el tipo de persona de la que mis padres podrían estar orgullosos. Pero siento que no importa lo que haga, nunca es suficiente. Siempre soy yo el que está bajo la lupa, mientras que Evan se las arregla sin preocuparse en el mundo. Cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de cuánto me ha moldeado esta dinámica. Me he convertido en alguien que se reprime la frustración, alguien que evita el conflicto porque sé que no me llevará a ninguna parte. He pasado años mordiéndome la lengua, esperando que las cosas mejoren, pero nada cambia. Y últimamente, he empezado a preguntarme si alguna vez lo harán. Mirando hacia atrás, creo que me he mantenido callado porque no quería agitar las cosas. Pensé que si seguía interpretando el papel del hijo responsable, mis padres eventualmente me verían por quien soy. Pero todo lo que ha hecho es crear un ciclo en el que el comportamiento de Evan se excusa y el mío se escudriña. Cada vez que intento abordarlo, me dicen que estoy exagerando o que necesito ser más paciente. Es agotador. Quiero creer que las cosas mejorarán una vez que me mude. Quiero creer que finalmente me sentiré libre de las constantes comparaciones y las expectativas injustas. Pero una parte de mí no está segura de si alguna vez cambiará realmente. ¿Cómo arreglas algo cuando las personas involucradas ni siquiera lo ven como un problema? ¿Cómo avanzas cuando el resentimiento ya ha echado raíces? Todavía no sé las respuestas, pero sé una cosa con seguridad, no puedo seguir viviendo así. Algo tiene que cambiar, y si mis padres no lo ven, y Evan no lo reconoce, entonces tal vez me toque a mí tomar el control de mi propia vida. Todo empezó con la música, una línea de bajo fuerte que retumbaba en las paredes, más fuerte de lo que cualquier persona sensata pondría un miércoles por la noche. Estaba en mi escritorio tratando de terminar un trabajo de investigación que tenía que entregar a la mañana siguiente. Entre mi trabajo a tiempo parcial en la cafetería y una carga completa de cursos, las noches como esta eran mi única oportunidad de ponerme al día. Pero con Evan poniendo música a todo volumen a 2 puertas de distancia, la concentración era imposible. Golpeé la pared un par de veces, esperando que entendiera el mensaje. No hubo respuesta. La música seguía sonando fuerte. Después de unos minutos, tiré el bolígrafo y me dirigí a su puerta. Estaba abierta de par en par, y allí estaba él, holgazaneando en su cama con los auriculares alrededor del cuello y un mando de videojuegos en las manos. Evan, ¿puedes bajar el volumen?, dije, tratando de mantener la voz firme. Tengo que terminar un trabajo. Me miró, sonriendo como si le acabara de decir que estaba escribiendo un ensayo sobre la historia del polvo. Relájate, David, dijo, sin molestarse en moverse. Ni siquiera está tan fuerte. Está lo suficientemente fuerte como para que lo oiga en mi habitación, le espeté. Tengo que trabajar. Evan se encogió de hombros y cogió el mando a distancia. Por un breve instante, pensé que iba a bajar el volumen. En cambio, saltó a la siguiente pista, la línea de bajo incluso más fuerte que antes. Ahí, ¿mejor? Mi paciencia se agotó. ¿Qué te pasa?, grité. ¿Crees que el mundo entero gira a tu alrededor? No eres la única persona que vive aquí. Evan se rió, como si mi enfado fuera algún tipo de broma. Cálmate, hombre, estás tan tenso todo el tiempo. No es de extrañar que mamá y papá siempre te estén encima. Ese fue el momento en que la frustración que había estado reprimiendo durante años salió a la luz. ¿En serio estás diciendo eso? Me están encima porque intento hacer algo con mi vida. Mientras tanto, tú te saltas las clases, organizas fiestas y andas por ahí como si no tuvieras nada que perder. Evan dejó el mando, apoyándose en sus almohadas como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿Por qué te importa tanto lo que hago? No es mi culpa que estés obsesionado con las reglas. No se trata de las reglas, Evan, se trata de respeto. Respeto por esta casa, respeto por mamá y papá, respeto por cualquier persona que no seas tú mismo. Pero tú no entiendes eso, ¿verdad? Porque nunca lo has tenido. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, pero antes de que pudiera insistir en el tema,
mamá y papá aparecieron al final del pasillo, atraídos por los gritos. El rostro de mamá era una mezcla de confusión y preocupación, mientras que papá parecía cansado y molesto. ¿Qué está pasando aquí?, y preguntó mamá, con la mirada fija entre nosotros. David está exagerando por nada, dijo Evan, interrumpiéndome antes de que pudiera hablar. Estaba poniendo música, y él se enfadó. Exagerando, respondí. Llevas una hora poniendo música a todo volumen mientras yo intento estudiar, y cuando te pedí que la bajaras, la subiste. David, dijo papá, con voz baja y de advertencia, baja la voz. ¿Bajar la voz?, repetí, incrédulo. Yo no soy el problema aquí, es Evan. Él es quien no se preocupa por nadie más, él es quien nunca rinde cuentas. Mamá se acercó, colocando una mano en mi brazo. David, cariño, estás exhausto. ¿Por qué no vuelves a tu habitación y descansas? Hablaremos de esto más tarde. Me aparté de su contacto. ¿Más tarde? Nada cambia nunca. Después, siempre le ponéis excusas. Siempre, y estoy harto. David, ya es suficiente, dijo papá con firmeza. Ve ahora a tu habitación. Me quedé allí un momento, mirándolos con incredulidad. Evan estaba apoyado en el marco de su puerta, observando la escena con esa misma sonrisa engreída. Era como si supiera exactamente cómo terminaría esto, y no se equivocaba. Con una última mirada en su dirección, me di la vuelta y volví a mi habitación, cerrando la puerta de un portazo. Me senté en el borde de mi cama, con las manos temblándome de frustración. No era solo la música, ni siquiera la forma en que Evan me había ignorado, era todo. Los años de dobles raseros, la presión constante de ser el responsable, la forma en que mis padres siempre parecían ponerse de su parte, pasara lo que pasara. Había llegado a mi límite, y no sabía cuánto tiempo más podría seguir aguantando. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. Salí temprano para trabajar, sin querer ver a nadie. Cuando llegué a casa más tarde esa noche, mamá me estaba esperando en la cocina. Estaba cortando verduras para la cena, pero la forma en que me miró me dijo que había estado esperando una oportunidad para hablar. David, dijo suavemente, sobre anoche. Dejé mi bolsa, preparándome para lo que venía. ¿Qué pasa con eso? Ella suspiró, dejando el cuchillo. Necesitas dejar que Evan te afecte. Es joven, se le pasará. Ese no es el punto, mamá, dije, tratando de mantener la voz firme. El punto es que nunca enfrenta las consecuencias. Tú y papá lo dejáis hacer lo que quiera, y luego esperáis que yo limpie después de él. Sus labios se tensaron en una fina línea. Eso no es cierto. Lo disciplinamos cuando es necesario. De verdad, le desafié. Porque desde donde estoy yo, parece que lo dejáis salir impune cada vez, y mientras tanto, yo soy quien tiene que lidiar con las consecuencias. David, dijo, su tono cambiando a algo más defensivo, estamos haciendo lo mejor que podemos. Evan todavía está resolviendo las cosas. Tú eres mayor, deberías saber cómo manejar situaciones como esta. Ahí estaba de nuevo, la misma excusa que había oído 1000 veces antes. Eres mayor, sé la persona más razonable, toma el camino más fácil. Quería gritar, pero en cambio, solo asentí, tragándome las palabras que realmente quería decir. Bien, dije en voz baja, pero no esperéis que siga limpiando sus desastres. Ella no respondió, y salí de la cocina sintiéndome más solo que nunca. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, me quedé mirando el techo, preguntándome cuánto tiempo más podría seguir haciendo esto. Mis padres no veían el problema, y a Evan no le importaba. Estaba atrapado en un ciclo que no podía romper, y nadie parecía notarlo ni preocuparse por lo que me estaba haciendo. Algo tenía que ceder, solo que todavía no sabía qué. La noche en que todo se vino abajo se suponía que iba a ser tranquila. Acababa de terminar un largo turno doble en la cafetería y me había arrastrado a casa, soñando con nada más que una ducha caliente y tal vez una hora de sueño antes de empezar todo de nuevo. Pero cuando entré en la casa, cualquier esperanza de paz se evaporó inmediatamente. El lugar era un desastre. Había latas vacías y vasos de plástico esparcidos por el suelo, el olor a cerveza rancia flotaba en el aire, y alguien había volcado una maceta, dejando tierra esparcida por la alfombra. La mesa de centro en la sala de estar,
La que mis padres habían comprado para celebrar su 25º aniversario de boda. Estaba rajada justo por la mitad. Evan estaba en el centro de todo, sentado en el sofá con algunos de sus amigos, riendo como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. Uno de ellos tenía los pies sobre el reposabrazos, derramando patatas fritas en los cojines. La música sonaba a todo volumen desde los altavoces, y el golpeteo del bajo se sentía como una agresión física después del largo día que había tenido. «Evan», grité por encima del ruido, mi voz quebrada en parte por el agotamiento y en parte por la frustración que me hervía por dentro. «¿Qué diablos está pasando aquí?» Se giró para mirarme, levantando perezosamente una bebida en un saludo simulado. «Hola, Dave, ¿larga noche en el trabajo?» Apreté los puños, tratando de mantener la calma. «¿Organizas una fiesta? ¿Estás bromeando?» Mamá y papá se van a asustar cuando vean esto. Se encogió de hombros, sonriendo como si toda la situación fuera solo otra broma. «Relájate, hombre, lo limpiaré antes de que lleguen a casa». «Tú lo limpiarás», respondí. «¿Cómo limpiaste después de la última fiesta y la anterior?» Los vecinos llamaron a la policía, Evan. Uno de sus amigos resopló, disfrutando claramente del espectáculo. Evan solo se rió, recostándose contra los cojines. «No te preocupes, siempre te estresas por nada. ¿Por qué no te vas a dormir o algo así?» La pura audacia de sus palabras hizo que me hirviera la sangre. Me acerqué a los altavoces y arranqué el enchufe, sumiendo la habitación en silencio. Sus amigos empezaron a protestar, pero no me importó. Había terminado. «Salid», dije, con voz baja pero firme. «Todos vosotros, ahora». Evan se levantó, levantando las manos en señal de rendición simulada. «Está bien, bien, se acabó la fiesta, ¿contento ahora?» Sus amigos gimieron y empezaron a recoger sus cosas, lanzándome miradas sucias mientras salían por la puerta. Me quedé en medio de los escombros, respirando con dificultad. La casa seguía siendo un desastre, y Evan no parecía lo más mínimo arrepentido. «Esto no es solo por el desorden, Evan», dije, con la voz temblorosa. «Sigues haciendo esto una y otra vez, y nadie te hace responsable. No puedes seguir viviendo así». Puso los ojos en blanco y se dirigió a la cocina, cogiendo un refresco de la nevera. «¿Por qué te importa tanto?» «No es tu problema». «Si es mi problema», espeté. «Porque cada vez que la lías, soy yo quien tiene que lidiar con las consecuencias. ¿Te das cuenta de la presión que le pones a todo el mundo?» «¿A mí?» Tomó un largo sorbo del refresco, y luego me lanzó esa misma sonrisa engreída que me daba ganas de gritar. «Estás demasiado tenso, David, ese es tu problema. Quizás si te relajarás, no estarías tan amargado todo el tiempo». Antes de que pudiera responder, se giró y subió las escaleras, dejándome solo con el desorden. Por un momento, me quedé allí de pie, mirando la mesa de centro rajada, la tierra en la alfombra, el caos que se había vuelto tan familiar en esta casa. Luego, cogí una bolsa de basura y empecé a limpiar. Cuando terminé, eran casi las 3 de la mañana. Me arrastré escaleras arriba y me desplomé en la cama, pero el sueño no llegó. Mi mente seguía reproduciendo los acontecimientos de la noche, la forma en que Evan se había reído de mí, la forma en que sus amigos habían actuado como si todo fuera una especie de broma. Me sentía atrapado, asfixiado por el peso de las expectativas y el ciclo constante de limpiar después de él. A la mañana siguiente, yo estaba en la cocina cuando mis padres entraron por la puerta. Mamá se quedó paralizada en el momento en que vio la mesa de centro. Se llevó la mano a la boca y dejó escapar un grito agudo. «¿Qué ha pasado aquí?», y preguntó, con la voz teñida de pánico. Papá entró detrás de ella, su expresión se oscureció mientras examinaba los daños. Dejé mi café y los miré a los ojos, sabiendo exactamente cómo iba a ir esta conversación. «Evan organizó una fiesta anoche», dije, tratando de mantener el tono uniforme. Le dije que no lo hiciera, pero no hizo caso. Mamá se volvió hacia Evan, que estaba entrando casualmente en la habitación, con un aspecto demasiado relajado para alguien a punto de ser reprendido. «Evan, ¿es verdad?», preguntó. Él se encogió de hombros, dándole esa misma sonrisa de cordero degollado que le había sacado de apuros tantas veces. «No fue tan grave, David está exagerando». «¿Exagerando?».
Sentí la oleada de rabia tan fuerte que hizo que me temblara la mano. Exagerando, dije, señalando la mesa rajada y el desorden que aún quedaba en los rincones de la habitación. Mira a tu alrededor. ¿Cómo es esto exagerar? Evan se cruzó de brazos, su sonrisa se desvaneció convirtiéndose en algo más duro. Si era tan importante, ¿por qué no lo detuviste antes? Siempre actúas como si estuvieras al mando, ¿verdad? Tal vez deberías haber hecho tu trabajo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Antes de que pudiera responder, papá intervino, con voz firme. David, ya es suficiente. Nos encargaremos de Evan. No necesitas empeorar las cosas. Empeorar las cosas, repetí, con la voz elevada. Yo no organicé la fiesta, yo no rompí las reglas, pero de alguna manera yo soy el que se equivoca. David, dijo mamá suavemente, sabemos que estás frustrado, pero esta no es la forma de manejarlo. Los miré, la incredulidad inundando mi pecho. No podían estar tomándomela conmigo, pero por supuesto que lo estaban haciendo. Era el mismo guión que había oído toda mi vida. Bien, dije, con voz plana. Si queréis que deje de empeorar las cosas, podéis lidiar con ello vosotros mismos. Salí de la cocina como una tromba, dejándolos allí de pie entre los escombros. Arriba, me tiré en mi cama y me quedé mirando al techo, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía cuánto tiempo más podría seguir haciendo esto, pero una cosa estaba clara, algo tenía que cambiar, porque si no, no estaba seguro de cuánto más podría soportar. El día que mi coche desapareció empezó como cualquier otro. Llegué a casa tarde el viernes por la noche después de otro largo turno en la cafetería, agotado pero aliviado de tener el fin de semana para ponerme al día con las tareas y tal vez incluso tomarme un descanso. Sin embargo, cuando me desperté el sábado por la mañana y miré por la ventana, mi coche no estaba en la entrada. Al principio, pensé que tal vez había aparcado en la calle y lo había olvidado, pero cuando salí y vi el espacio vacío donde debería haber estado, me entró el pánico. Mi primer pensamiento fue que lo habían robado. El corazón me latía con fuerza mientras volvía corriendo a la casa. ¿Mamá? Papá, llamé, tratando de mantener la voz firme. ¿Alguien ha visto mi coche? Papá levantó la vista de su café, frunciendo ligeramente el ceño. Evan se lo ha llevado, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Dijo que necesitaba hacer un recado. Lo miré fijamente, con el estómago encogiéndose. ¿Qué? Evan ni siquiera tiene carné. Papá se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Seguro que vuelve pronto. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi hermano, que no tenía carné y no tenía ningún derecho a conducir, había cogido mi coche sin pedir permiso, ¿y mis padres estaban de acuerdo con eso? Cogí mi teléfono y llamé a Evan. Fue directamente al buzón de voz. Volví a llamar, el mismo resultado. Pasaron las horas, y yo estaba atrapado en la casa, alternando entre pasear por la sala de estar y mirar fijamente a mi padre, que actuaba como si no pasara nada. Mamá estaba fuera haciendo recados, completamente ajena a la situación. Cuando finalmente oí el zumbido familiar de mi coche entrando en la entrada, sentí una oleada tanto de alivio como de rabia. Pero cuando salí y vi el estado del coche, el alivio se desvaneció instantáneamente. El parachoques delantero estaba abollado, uno de los faros estaba destrozado y el retrovisor lateral colgaba de un hilo. Evan salió del asiento del conductor, sonriendo con timidez, como si acabara de regresar de un paseo, no de un desastre. No te asustes, dijo, levantando las manos como si estuviera desactivando una bomba. No es tan grave, solo un pequeño choque. No es tan grave, respondí, con la voz temblándome de rabia. ¿Me robaste el coche y lo destrozaste? Evan puso los ojos en blanco, pasándome por un lado como si yo fuera el que estaba siendo irracional. Relájate, hombre, es solo un coche. El seguro lo cubrirá o algo así. La pura audacia de su respuesta me hizo hervir la sangre. Lo seguí al interior, mi rabia se desbordó. Esto no es solo por el coche, Evan, es por respeto. Cogiste algo que no era tuyo sin pedir permiso, y ahora está destrozado. Evan se giró para mirarme, su expresión cambió a irritación. Estás sacando esto de quicio. Es solo una abolladura, relájate. Sacando esto de quicio, grité.
¿Tienes alguna idea de lo duro que he trabajado para mantener ese coche en marcha? No es solo una abolladura, Evan, es tu completa falta de responsabilidad. Para entonces, mamá había regresado y estaba de pie en la puerta de la cocina, observando la discusión con una mirada de preocupación en su rostro. Papá se unió a ella, con la cara puesta en esa misma expresión cansada y despectiva que siempre llevaba cuando me enfrentaba a Evan. ¿Qué está pasando?, preguntó mamá con cautela. Me volví hacia ella, mi frustración se desbordó. ¿Qué está pasando? Evan robó mi coche sin pedir permiso, lo destrozó, y ahora actúa como si no fuera gran cosa. Mamá frunció el ceño, mirando a Evan. Evan, es verdad. Evan se encogió de hombros, apoyándose en la encimera como si no acabara de causar cientos de dólares en daños. No es tan grave, mamá. David está siendo dramático. Dramático, dije, mi voz se elevó de nuevo. Mira afuera. El coche está destrozado. ¿Cómo es eso dramático? Mamá suspiró, colocando una mano en mi hombro en un intento de calmarme. David, entendemos que estás molesto, pero tal vez deberías dejarlo pasar. Evan cometió un error, no hay necesidad de convertir esto en algo más grande de lo que es. Dejarlo pasar, repetí, atónito. Me robó el coche, ni siquiera tiene carné. ¿Cómo es que no es gran cosa para vosotros? Papá dio un paso adelante, con un tono firme y definitivo. David, ya es suficiente. Necesitamos mantener la paz en esta familia. Evan todavía está resolviendo las cosas, y como hermano mayor, tienes que dar ejemplo. A veces eso significa tomar el camino más fácil. Sus palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Dar ejemplo, dije, apenas capaz de contener mi incredulidad. ¿Cómo es dar ejemplo dejar que me pisotee? ¿Cuándo vais a hacerle responsable de algo? Papá suspiró, pasándose una mano por la cara, como si yo fuera el que estaba causando el problema. Mira, David, tú eres el responsable del coche. Tendrás que cubrir los gastos de reparación. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. No puedes estar hablando en serio, dije, con la voz temblorosa. ¿Me estáis diciendo que pague por daños que no causé? Tú eres el dueño, dijo papá simplemente. Es tu responsabilidad. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Años de frustración, rabia y resentimiento estallaron a la vez. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y subí corriendo a mi habitación. Cogí una maleta del armario y empecé a meter ropa, zapatos, mi ordenador portátil. Metí todo en la bolsa sin pensarlo dos veces. Mi mente estaba acelerada, pero un pensamiento era muy claro, no podía quedarme más aquí. Cuando volví a bajar con la maleta en la mano, los ojos de mamá se abrieron como platos. David, ¿qué estás haciendo?, preguntó, con la voz temblorosa. No puedo hacer esto más, dije, tratando de mantener la voz firme. He pasado toda mi vida limpiando después de Evan, asumiendo la responsabilidad de cosas que no son mi culpa, y sin recibir nada a cambio. ¿Destrozó mi coche, y me decís que lo deje pasar? Se acabó. Papá se levantó, con el rostro ensombrecido. No seas dramático, David. ¿A dónde vas a ir? Ya lo averiguaré, dije, con voz firme. Pero no me voy a quedar aquí. Evan estaba sentado en el sofá, observando la escena con la misma mirada de satisfacción en su rostro. ¿En serio te vas por esto?, preguntó, con una sonrisa en los labios. Buena suerte ahí fuera, hermano. Sus palabras dolieron, pero solo reforzaron mi decisión. Me volví hacia mis padres por última vez. Espero que os deis cuenta de lo que estáis permitiendo, dije en voz baja. Porque un día, Evan tendrá que enfrentarse al mundo real, y cuando eso suceda, yo no estaré ahí para limpiar el desastre. Con eso, salí por la puerta, con mi maleta en la mano. No sabía a dónde iba ni qué vendría después, pero una cosa era segura, por fin había terminado. Terminé con los dobles raseros, el favoritismo y el peso de cargar con la disfunción de mi familia. Salir de esa casa con mi maleta fue una de las cosas más difíciles que había hecho en mi vida. No tenía un plan, pero sabía que no podía quedarme allí más tiempo. Llamé a mi mejor amigo, Josh, mientras caminaba por la calle. Su voz era ronca, claramente había estado durmiendo, pero cuando le expliqué lo que había pasado, no lo dudó.
Ven a dormir aquí, dijo. Ya lo resolveremos por la mañana. El apartamento de Josh era pequeño. Solo un dormitorio con un sofá que hizo las veces de mi cama durante las siguientes semanas. No era mucho, pero se sentía como la libertad. Por primera vez en mi vida, no sentía que estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. No tenía que preocuparme por las travesuras de Evan o las expectativas constantes de mis padres. Era silencioso y era mío. Los primeros días fueron una mezcla de agotamiento y alivio. No les dije a mis padres dónde estaba, y no respondí a sus mensajes ni a sus llamadas. Llegaron en oleadas al principio. Los mensajes de mi madre estaban llenos de preocupación, mientras que los de mi padre eran más como acusaciones veladas. Necesitas dejar estas tonterías y volver a casa para que podamos hablar, decía uno. Otro decía, huir no soluciona nada, David. Pero no estaba huyendo, por fin estaba defendiéndome. Cogí tantos turnos extra en la cafetería como pude, ahorrando cada céntimo. Josh no me presionó con el alquiler, pero me aseguré de contribuir con la compra y los servicios cuando pude. Durante los raros momentos de tranquilidad, empecé a pensar en lo que quería para mí. Hice listas de objetivos, cosas en las que siempre había estado demasiado ocupado o demasiado estresado para concentrarme. Encontrar mi propio lugar, tomar algunas clases en línea, tal vez incluso empezar un pasatiempo como dibujar o hacer senderismo. Poco a poco, empecé a sentir que estaba construyendo una vida que era mía. Josh fue una bendición durante esas primeras semanas. Nunca presionó, pero siempre supo cuando necesitaba desahogarme. Tus padres acabarán entrando en razón, dijo una noche mientras estábamos sentados en su balcón compartiendo una pizza. Se darán cuenta de lo mucho que se han apoyado en ti una vez que no estés allí para mantenerlo todo unido. No estoy tan seguro, dije, mirando las luces de la ciudad. Han pasado tanto tiempo poniendo excusas a Evan que no creo que siquiera sepan que lo están haciendo. Puede, dijo Josh, encogiéndose de hombros, pero ese ya no es tu problema. Tenía razón. Por primera vez en años. No estaba limpiando después de Evan ni esforzándome al máximo para cumplir con los estándares imposibles de mis padres. Al principio se sentía extraño, como si estuviera esperando que algo saliera mal, pero a medida que los días se convirtieron en semanas, empecé a relajarme. No solo estaba sobreviviendo, estaba empezando a vivir. Alrededor de un mes después de que me fuera, mis padres aparecieron sin avisar en el apartamento de Josh. Esperaba que aparecieran eventualmente, pero aún así me pilló desprevenido. Josh abrió la puerta y me lanzó una mirada antes de dejarlos entrar. Mi madre parecía preocupada, sus ojos escaneaban la habitación como si estuviera buscando respuestas. Mi padre era más reservado, su expresión era ilegible. David, dijo mi madre, con la voz temblorosa, hemos estado muy preocupados por ti. ¿Por qué no nos dijiste dónde estabas? Me apoyé en la encimera de la cocina, cruzando los brazos. Necesitaba espacio, dije simplemente. No podía seguir haciendo esto más. ¿Hacer qué?, preguntó mi padre, con tono cortante. Los miré a los dos, tratando de encontrar las palabras correctas. Ser el que siempre es responsable, limpiando después de Evan, cargando con el peso de todo mientras los dos miráis para otro lado. Mi madre se estremeció, pero la expresión de mi padre no cambió. David, no nos dimos cuenta de que te sentías así, dijo mamá suavemente. ¿Cómo no os disteis cuenta?, pregunté, mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Os lo he estado diciendo durante años. Cada vez que Evan la lía, soy yo quien termina lidiando con ello. Y cada vez que trato de hablar con vosotros sobre ello, me ignoráis. Pensamos que estábamos siendo justos, dijo papá, aunque su tono sugería que ni siquiera él se lo creía. No lo erais, dije con firmeza, y lo peor es que todavía no lo veis. Estáis más preocupados por los sentimientos de Evan que por el hecho de que robó mi coche y lo destrozó. Me dijisteis que lo dejara pasar porque no queríais lidiar con ello. Hubo un largo silencio. Mi madre miró hacia sus manos, sus dedos se retorcían nerviosamente. Mi padre se movió incómodo, con los brazos cruzados. Finalmente, mi madre habló. No queríamos hacerte sentir así, dijo en voz baja. Pensábamos que estábamos haciendo lo mejor para la familia. Suspiré, el peso de sus palabras aterrizó en algún lugar entre el alivio y la frustración. Quizá lo pensabais, dije,
pero eso no cambia el hecho de que me dolió, y no puedo volver a la misma dinámica. Algo tiene que cambiar. Mi padre no respondió, pero mi madre asintió lentamente. Lo intentaremos, dijo, con la voz apenas un susurro. No sé cómo, pero lo intentaremos. Se fueron después de eso, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez sí entendían lo que he estado tratando de decir. No era una solución, pero era un comienzo. En los meses siguientes, me dediqué a reconstruir mi vida. Me mudé a un pequeño estudio, nada lujoso, pero suficiente para llamarlo mío. Empecé a tomar clases en línea para desarrollar habilidades para el futuro e incluso empecé a dibujar como una forma de relajarme. No fue fácil, pero era mío. Mis padres se pusieron en contacto conmigo de vez en cuando, sus mensajes eran más suaves y cuidadosos que antes. Respondía cuando me sentía preparado, manteniendo las conversaciones ligeras y centradas en el presente. Evan no se puso en contacto en absoluto, pero Josh me mostró publicaciones en las redes sociales que dejaban claro que estaba teniendo problemas sin que yo estuviera allí para limpiar sus desastres o protegerlo de las consecuencias. Por fin se estaba enfrentando a la realidad. Un día, recibí un mensaje de voz de Evan. Su voz sonaba vacilante, casi insegura. Hola, David, solo quería decirte que lo siento por todo. Sé que la cagué. Si quieres hablar, llámame. No le devolví la llamada, no enseguida. Necesitaba tiempo para decidir qué quería decir, o si quería decir algo. Por ahora, me estaba concentrando en mí mismo. Por primera vez en mi vida, no estaba cargando con el peso de la disfunción de mi familia.